Y este es el momento de hacer la primera columna del año en la que vamos a anticipar el panorama electoral de la mano de nuestro querido Pablo Pisorno. Bueno, vamos a pasar revista al calendario electoral. Por favor, revista. Quiero estar ahí con la permanente en la cabeza, ¿viste? Pasando revista. Bien, en la pelu. Sí. Bien. Bueno, tenemos un calendario electoral un poco complejo este año porque es muy desdoblado. Sí. De esto hablábamos el programa pasado. Las provincias tienen facultad para definir la fecha de su elección. La pueden poner junto con la presidencial o hacerla de forma autónoma. En cada elección presidencial pueden renovar la forma en la que se vota. Este año vamos hacia un 2019 con la particularidad de que tenemos mucho desdoblamiento porque no hay mucha expectativa en la atracción de la candidatura nacional de Macri. La imagen no está particularmente alta, los gobernadores oficialistas no le tienen particularmente fe y la mayoría de ellos está apuntando a desdoblar la fecha de la elección. En una elección que va a ser tan desdoblada como la de 1999. Desde ese año que no había tanta diferencia, un calendario electoral tan salteado, de modo tal que vamos a tener a lo largo del año como más de 15 domingos electorales, ¿no? En donde se vota en diferentes provincias hasta llegar a la fecha de las PASO generales y después de las PASO en agosto y las generales en octubre. Es un poco complejo. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es pasar un poquito de revista a lo que tenemos más cerquita, ¿no? Como para ir organizándonos mentalmente en la agenda, en lo que tenemos, cómo abre el calendario electoral este año, teniendo en cuenta que no todas las provincias tienen las mismas reglas. Claro. Eso es lo que está bueno tener presente para no confundirse, porque por ahí uno no... por ejemplo, no hay paso en todas las provincias. Claro. Algunas tienen primarias y otras van directamente a la general, y hay otras como por ejemplo La Pampa, que hoy inaugura el calendario electoral, que tienen primarias pero que no son paso, o sea que no están todos obligados a ir a votar, sino que se elige para algunas categorías. Claro. Pues recordemos que cada provincia tiene la facultad de discutir y sancionar su propio sistema electoral. Algunos siguen la ley nacional y se adaptan más o menos a lo que disponen los principales distritos, y otros tienen sistemas particulares, como el caso de distintas provincias. Así, del mismo modo, en la mayoría de las provincias el que gana por un voto es electo gobernador. Claro. En otros lugares, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, hay balotaje. Claro. Ahí hay todo un tema técnico que ya lo vamos a charlar, porque si se vota en la ciudad de Buenos Aires ya está confirmado que se va a votar el mismo día, probablemente haya balotaje en las dos elecciones, y hay un tema técnico respecto a qué va a pasar con las boletas. Ahí vamos a ver cómo sigue eso, pero ahora vamos a ocuparnos de las que tenemos más cerquita. Dale. Si te parece. Ya estamos encima de... Claro, ya arranca el calendario electoral. Hay gente hoy yendo a dejar sus... Hoy hay gente que va a votar en La Pampa. Hoy en La Pampa hay una primaria a la cual no va el peronismo. El peronismo, justamente al no ser una paso y no ser obligatoria, el peronismo ya tiene su candidato de unidad, que es Sergio Siloto. Exactamente. Ahí se da un caso que el gobernador Berna no va por su reelección, deja el cargo. Siloto recordado por ser uno de los artífices de los 3 votos que faltaban para aprobar el aborto legal en diputados. Aparecieron los jinetes de La Pampa montados en sus caballos. Y ahí te sumo que La Pampa, en el caso de la candidatura de Sergio Siloto, llega con el apoyo de la mayoría de los distintos sectores del peronismo, ¿no? El kirchnerismo, PJ Noca. Bueno, ese es el dato. Yo creo que si tuviéramos que sacar como dato político de los cierres que están dominando ahora, porque muchas de estas primeras elecciones que se van a desarrollar en el mes de marzo y abril están cerrando sus listas ahora. Esta semana hay varios cierres. El dato político yo diría dos: las internas, que era un poco lo que hablaba, las internas oficialistas, que era lo que hablábamos recién con Federico Storani, y en el peronismo es las candidaturas de unidad. Yo creo que ese es el dato saliente en la mayoría de las provincias, con una decisión muy marcada de Unidad Ciudadana. Y cuando decimos Unidad Ciudadana estamos claramente hablando de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, de hacer esfuerzos para cerrar listas de unidad. Dicen que esa es la línea que está bajando hacia su gente en las provincias. Es Cristina, lo que está predominando, un poco contra el imaginario chicanesco del senador Pichetto, que decía, bueno, ustedes armaron un partido aparte, ustedes ya no están en el peronismo, son un partido de izquierda aparte, antisistema, etcétera, esas cosas medio... pero Massa no había hecho un partido aparte. Bueno, sos malo vos. Partido aparte solo se hace, sí. Bueno. Pero tengo una pregunta, esto que decís, ¿vos interpretás en estos gestos quizá una posibilidad de que haya un mismo camino a nivel nacional, o son cosas
que las ves como independientes? Yo creo que la voluntad de Unidad Ciudadana es esa, pero que hay un sector del peronismo muy refractario a la unidad, como por ejemplo expresa Pichetto, que en ningún caso algo va a expresar, claro. Hay sectores que no van a. Yo creo que ya podemos descartar una unidad total del peronismo para octubre. Siempre alguna listita. En la medida mínima, que sigan Pichetto y Urtubey, algo van a hacer, ¿no? Hay más dudas con otros sectores, quizás Sergio Massa. Sí, Lavagna también no se sabe bien dónde va a jugar ni cómo. Claro. La primera elección que tenemos, la primera que no es ni paso ni nada, es elección general, la que abre el calendario electoral, es la de la provincia de Neuquén el próximo 10 de marzo. También hay unidad ahí. Ahí hay unidad, el candidato peronista kirchnerista está bastante identificado con Unidad Ciudadana, se llama Ramón Río Seco. Sí. Hay preocupación en el gobierno con Neuquén. ¿Por qué? Neuquén es una provincia muy particular. Quizás no es la que te permita sacar más conclusiones para la nacional. ¿Por qué? Porque es gobernada por una fuerza provincial, el MPN, que gobierna la ciudad hace muchísimo tiempo, desde el año 1962. Sí. Y muchos son los que dicen que quizás en esta elección sea en la que termine apartando al MPN del gobierno provincial. Las encuestas no le están dando del todo bien al MPN. Y hay bastante preocupación en el gobierno porque le dan bien precisamente a Río Seco, el candidato de Unidad Ciudadana. Hay tres candidaturas importantes. Está la del MPN, está la que... Recordemos el Movimiento Popular Neuquino. Jorge Sovich, ¿no? Gobernador histórico. Jorge Sovich va a ser un candidato aparte, tiene su propia candidatura. Que no va por el MPN. No va por el MPN. Yo tengo asociado en mi mente Movimiento Popular Neuquino con Sovich. Hoy, en el día de hoy, hay en la columna clásica de Joaquín Morales Solá en La Nación, los que la tengan a mano si quieren pueden ir a ver, el último párrafo es como un exhorto al ex gobernador Jorge Sovich para que baje su candidatura y evite el riesgo de que gane el kirchnerismo en la provincia. Está diciendo Morales Solá. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué hay preocupación en el gobierno? Porque es la provincia de Vaca Muerta, Neuquén. Vaca Muerta es el principal foco de inversión, el único lugar en donde hubo brotes verdes en este país. Al menos de 2015 fue en Vaca Muerta. Totalmente. Es el centro de las inversiones extranjeras del gobierno. De hecho, justamente como le está yendo mejor a lo previsto, hay todo un problema con Techín respecto a cómo se regulan los precios. Bueno, ¿qué día vota entonces Neuquén? El 10 de marzo vota Neuquén. Hay un tema ahí, las encuestas le dan arriba a Río Seco, o algunos dicen eso, y el gobierno no se puede permitir el lujo de que el calendario electoral y con un foco como Vaca Muerta lo gane Río Seco, que dijo: si gano yo la provincia es un triunfo de Cristina. Directo. Así, cortito. Y de paso dijo: y Cristina gana en primera vuelta en octubre. Así, tranquilo. Viene tranquilo. Está tranquilo Río Seco. Bueno, a prestarle mucha atención a Neuquén. Poquito después de Neuquén vamos a tener las primarias de San Juan. A fines de marzo, el 31. También unidad. San Juan es un caso importante de unidad. Me sorprendí con la foto de Pino con Gioja, ¿no? Sí. Digo, Pino Solanas, si había algo que lo diferenciaba del kirchnerismo fuertemente, tenía que ver con la minería. Pino, en plan unidad y elecciones, se juntó con Gioja. Un poco espantados todos. O casi todos. Ahí hay una interna histórica entre el gobernador Sergio Uñac, también con Gioja, pero hubo lista de unidad alrededor de la figura del gobernador que va a reelegir. Yo creo que Sergio Uñac va a ser un protagonista de la política importante, me parece. ¿En los próximos años? En los próximos años. Ya te diría, después para el otro gobierno. Para el 2023. Yo escuché el nombre de Uñac también en varias conversaciones y en varios rumores dando vueltas como un posible futuro candidato. Algunos se entusiasmaban con un nombre que diera la sorpresa este año, como un gobernador del interior. Sí, pero yo creo que la lógica es que vaya por la reelección, como va a pasar, ¿no? y después cuando ya no pueda reelegir por la provincia, en el aspecto más especulativo de la política, casi como un bazar, si estuviéramos en una charla de ese tenor con gente del Círculo Rojo, yo te diría, compra acciones de Uñac, porque me parece que poner una fichita a Uñac, porque me parece que puede ser un protagonista importante de la política que viene. Dale. También un acuerdo de unidad similar se está dando en provincias que van a tener elecciones en distritos un poco más populosos, como Entre Ríos y Santa Fe, que eso lo vamos a repasar enseguida. Antes te digo, donde no hay unidad, que es la que sigue en el cronograma, es en la provincia de Chubut. Ahí hay todo un problema complicado, porque el gobernador actual, Mariano Arcioni, está en su cargo a raíz del fallecimiento de Mario Das Neves. Así es. Entonces,
La provincia de Chubut es una provincia más complicada. Ahí hubo muchos escándalos este año, el año si pasado. hay alguien escuchándonos de Chubut, las listas cerraban anoche a las 12 de la noche. Hasta ahí no te actualicé, así que claro, nos pueden tirar los medios locales de Chubut ya van a estar informando cómo cerraron las listas. Ahí se vota el 7 de abril. Y después va a llegar las elecciones de Río Negro. Las elecciones como que son las primeras, ¿no? Las elecciones de Río Negro también son importantes. Ahí también hay un esquema de unidad. Sí. El oficialismo hace una jugada un poco ambigua porque el gobernador Sergio Bretilnec, que también asumió su cargo de una manera fortuita debido al fallecimiento de Soria en su momento, de Carlos Soria, está peleando en la justicia la posibilidad de plantear su reelección. Claro, porque plantea que es su primer mandato. Que no le cuenten la fórmula que asumió como vice el cargo por el fallecimiento de Soria. Es algo parecido a lo que está planteando el gobernador de La Rioja, que está judicializando la posibilidad de poder presentarse a una nueva reelección, a un nuevo mandato. Ahí están las fichas puestas en la justicia rionegrina, que se presume que va a habilitar la candidatura del gobernador Bretilnec. Sucede ahí que la Casa Rosada ve bien la candidatura de Bretilnec, entonces habilita una candidatura radical, que es la, entre comillas, oficial, pero les gustaría que ganara Bretilnec. Y en el caso del peronismo... Y el peronismo va unificado alrededor del intendente de General Roca, que es Martín Soria. Hijo de Carlos Soria. Dos figuras importantes del peronismo rionegrino son justamente los dos hijos de Carlos Soria, que recordemos fue asesinado por su mujer en su casa, en un episodio trágico, en una Navidad, si no recuerdo mal. En Año Nuevo. Y los dos hijos de Carlos Soria, Martín Soria y María Emilia Soria, que es diputada nacional, son dos protagonistas importantes y además jóvenes de la política de la provincia de Neuquén. María Emilia Soria, además de intervenciones en general muy encendidas en la Cámara de Diputados. Totalmente. No fue muy positiva su intervención en línea con el tema de aborto, pero en muchas otras materias tiene intervenciones muy buenas. Es una buena oradora. Han logrado un esquema de unidad del peronismo también ahí, donde están las distintas corrientes expresadas. Así es. Y eso mismo va a suceder, como decíamos recién, una semana después, el 14 de abril en Entre Ríos, donde también hubo acuerdo. Todavía no cerraron las listas, pero todo hace pensar que va a haber unidad alrededor de Gustavo Bordet, el gobernador oficialista de la provincia de Entre Ríos. Eso también es una novedad, porque no venía habiendo buenas migas entre Bordet y el sector más kirchnerista encarnado por Sergio Uribarri, que finalmente declinó, creo que su presencia en las listas. Todavía no cerraron las listas, insistimos, pero todo estaría encaminado. Dicen que Cristina, las versiones periodísticas en off, dicen que hizo mucha presión para que hubiera un acuerdo de unidad. Ahí el candidato de el oficialismo nacional va a ser el radical Atilio Benedetti. Después viene una de las peso pesadas. Viene la PASO de la provincia de Santa Fe, que es lo que hablábamos recién. Santa Fe está bastante picada porque en lo que hablábamos recién, en el oficialismo respecto al papel de la Unión Cívica Radical, que tiene lealtades divididas porque forma parte de un frente con el socialismo históricamente, pero a la vez hay todo un sector de los radicales que quiere jugar con el gobierno nacional. Claro, jugar con Cambiemos en Santa Fe. Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional del Radicalismo, esta semana casi que intervino el partido distrital, el partido de la provincia, y aparentemente todo se encamina que el candidato del oficialismo sea Corral, el intendente de la ciudad de Santa Fe. Ahí hay unas negociaciones de último momento. En el peronismo, las noticias de las últimas horas son que Unidad Ciudadana ha bajado su postulación. Había más de un candidato, uno de ellos el diputado Marcos Clery, de la Cámpora, para hacer lo que vos decías anteriormente, un acuerdo de unidad muy amplio del que incluso forma parte el Frente Renovador. Ese es un dato saliente. Los posibles candidatos a gobernador ahí son Omar Perotti, senador nacional del peronismo no kirchnerista, por lo menos en los últimos años. Así es. Y María Eugenia Bielsa, que también mantiene su postulación con el apoyo de agrupaciones más ligados a la centroizquierda y a la izquierda de la ciudad de Rosario, como dos emergentes de una posible primaria en Santa Fe, pero que la novedad es lo que decías vos, muchos sectores adentro de esa primaria peronista en Santa Fe, que puede disputar seriamente la gobernación de un distrito que es muy importante. Sí, y recordemos por supuesto el socialismo también, que es el que actualmente gobierna la provincia, va a estar representado por Bonfatti, ¿no? Antonio Bonfatti, que ya la gobernó en un mandato anterior. Hace muchos años que se espera esta candidatura de María Eugenia Bielsa, ¿no? Tuvo
varias idas y venidas desde la última vez que se había postulado. Incluso Cristina se lo había ofrecido más de una oportunidad. Se decía que ella quería manejar su propia lista si era en ese caso, que no iba a aceptar condicionamientos, vices, diputados, etcétera. Finalmente se lanzó. Es una figura que quizás para los porteños quizás no es una figura tan familiar, pero muy conocida. En la provincia de Santa Fe es una dirigente importante. Lo único que espero es que le toca gobernar no ponga 3 en el fondo. Es de la familia, claro, por supuesto. Claro. De Marcelo, de Rafael. Así que ahí también vamos hacia un esquema de unidad de peronismo muy importante. Una cosita nada más de Santa Fe. Vos sabés que hace unos días hablé con gente que trabaja cerca de Perotti para preguntarle un poco cómo estaba el cierre, este tipo de discusiones ahí en Santa Fe, y me contaban que, claro, yo tenía armado en mi cabeza lo que generalmente plantean los medios nacionales de esa interna del peronismo y de la oposición en Santa Fe, que Omar Perotti era el candidato del peronismo no kirchnerista y María Eugenia Bielsa emerge también con apoyo de Unidad Ciudadana. Y me planteaban que en realidad está conversando muy fuertemente Unidad Ciudadana y Perotti. Que hay en la línea de lo que contabas vos, de la bajada de línea de Cristina hacia las provincias, también se repite en Santa Fe, y que hay canales abiertos. Bueno, la misma Cristina lo recibió a Perotti en los últimos meses en el Instituto Patria, pero que están muy abiertos los canales de diálogo por parte de Unidad Ciudadana en Santa Fe y el senador Omar Perotti, por lo cual no es que el kirchnerismo esté queriendo decididamente enfrentar a Perotti en una primaria. Están explorando las distintas posibilidades en línea con generar la mayor unidad posible. El primer semestre está dominado por estas elecciones que se coronan con las de Córdoba, que son las más importantes, van a ser en el mes de junio. Con una primaria en Córdoba que todavía no está clara, aparentemente no está del todo resuelta. Hay una interna muy importante en Córdoba. Yo creo que Córdoba amerita que otro día hablemos. Pero quiero que repitamos esto seguido. Exclusivamente, sí. Otro día vamos a hablar de Córdoba. Este año lo vamos a tener que hacer. Fueron muchas provincias juntas hoy. Quiero más. Aclamando en nuestras menciones en Twitter, mandando mensajes diciendo la mejor columna. O sea, está siendo muy aclamada en Twitter. Fíjate. Bueno, vamos a hablar de Córdoba. Yo creo que se merece un día, musicalizamos con cuarteto y hablamos de Córdoba un rato largo. Para que nos pusieron los cordobeses. Hay una interna. Hacemos la boludez de los porteños que estiramos la vocal. Lo que se tendría que resolver esta semana en Córdoba es si va a haber interna. Todo indica que la va a haber al interior de Cambiemos. Está muy caliente la interna. Pero que es una interna casi al interior del radicalismo, porque está entre Mario Negri y Ramón Mestre. Y Ramón Mestre, no me salía el nombre de pila. Aparentemente no lo pudieron hacer desistir a Mestre de que no haya primarias. Es muy loco porque es una interna que no pudieron contener desde la Casa Rosada. Exactamente. O sea, la Casa Rosada trabajó todo el verano para contener, para que haya un esquema sin primarias. Medida por encuestas, decían. Exacto. Dicen que Mestre tiene más el control del aparato del provincial y Negri le apoya a la Rosada. Y Negri, y también dicen que mide más en las encuestas, eso habrá que ver. Ahí está todo más cruzado, porque hay sectores de Cambiemos que juegan con los dos radicales, ¿no? Hay algunos que van, por ejemplo, Héctor La Coneja Baldassi, el ex árbitro de fútbol, está con Mario Negri, y hay otros que están con... el PRO más oficial, más autoridades partidarias de Córdoba juegan un poco más con Mestre, eso está cruzado. Esta semana se debería resolver si hay primarias, que van a ser no pasos, sino primarias abiertas, voluntarias, se harían el 17 de marzo, así que también falta poquito para todo eso. Te digo un datito de Córdoba, ojo con Candelaria, la galleguita de la Sota. Legisladora provincial, si no me equivoco, y una figura joven, no sé bien cuántos años tiene, pero debe rondar los 40 años, la hija de José Manuel de la Sota, que, recordemos, el año pasado falleció en un accidente en una ruta cordobesa, pero que venía trabajando fuertemente en un esquema de unidad del peronismo. José Manuel incluso reuniones con Máximo Kirchner. Exactamente. La galleguita de la Sota, que además es una gran oradora en actos públicos, dicen quienes siguen la política cordobesa que heredó o se puso el traje que quedó vacío luego de la muerte de su padre y está teniendo un rol muy importante en el rearmado del peronismo cordobés. Llamémosla un día. Y no excluyendo ninguna de las líneas. Ahí el hombre fuerte del peronismo y el que va a ir por su reelección es Juan Schiaretti. Así es.
Este es básicamente el primer semestre. Vamos a seguir hablando. Yo creo que termina, si tuviera que dividir el año electoral en dos, es todas estas elecciones hasta el 22 de junio. El 22 de junio cierran las listas nacionales. Sí. Vamos a saber quiénes son los candidatos a presidente. Sí. Todas estas elecciones que acabamos de mencionar se van a llevar adelante antes de saber, supuestamente, porque todos creemos que estas cosas se van a definir el 22 a la noche, ¿no? Sí. O en esa semana. Todas estas elecciones son la primera parte del año antes de saber eso. La segunda, que la vamos a tener que hablar en otro momento, con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires y con otros distritos importantes, van a ser con toda la discusión nacional, con ya los candidatos nacionales instalados, y seguramente va a ser la parte más jugosa del año electoral que empieza en días nomás. Hoy ya los pampeanos van a votar. Me relamo, Pizarro, se me...